De Inglaterra, Barings Bank a la ruina. ¿De qué se trata? Gonzalo Soto, ¿quién mejor para platicarnos? Quien además es uno de los coautores de este reportaje. Así es, ahí con Rubén Rivera y Abraham González, que está ausente. Qué delicia de tarde. Sí, pues sí que sí, qué delicia que no esté aquí. Pero no, lo que nos encontramos es, imagínense lo siguiente. Tienen ustedes 25 años y de repente los consideran... Venga, Isaí, casi, cada pierna. Cumplidos ayer. Tiene usted 25 años y de pronto los nombran, están en el trader estrella de uno de los bancos, del banco más antiguo de Inglaterra, el banco con el cual se financió la compra de la Luisiana por parte de Estados Unidos, donde la propia reina tenía sus ahorros, y lo mandan, financió las guerras napoleónicas. Y de repente los mandan a Asia, Japón específicamente, y se convierten en el trader más importante en la región y la persona más importante de ese banco en la región. Pero pues las cosas no siempre salen bien cuando uno tiene 25 años y a los 25 y todo años... el poder del mundo. Correcto. Aparte, imagínense, ganando los millones y los millones y generando grandes ingresos y siendo la estrella de este banco. De pronto comienzas a realizar operaciones mucho más arriesgadas y empiezas a tener muchas pérdidas. Pues, ¿qué haces? Pues lo que hizo este banquero, lo que hizo Nick Leeson es que creó una cuenta, la cuenta 888, así rápido, 58 rápido, y ahí empezó a meter todas las pérdidas. Pero no solamente eso, sino que de repente en un buen ánimo del mercado no solamente recupera esas pérdidas, sino incluso tiene ganancias. Y sigue haciendo lo mismo y se sigue arriesgando, y en eso viene uno de los... Con arriesgarnos decimos, se endeudaba para poder seguir invirtiendo. Exactamente, era como estar en el casino y metiéndole más a la ficha, a pesar de que ya tienes atrás a dos guaruras diciendo, ya nos debes una lana, ¿verdad? Y le sigues pidiendo prestado al casino. Exactamente. Qué bien. El vicio deja para explicar perfectamente. Exactamente. En un tiempo donde, qué decirlo, el acceso a la información y la comunicación financiera era... mucho más limitada. Era diferente. Infinitamente más limitada. Estamos hablando de los años 80, finales de los años 80, principios de los 90. Y no había estos departamentos de compliance también como hoy en día, ¿no? No con la severidad con la que se tienen ahorita. El punto es el siguiente. Viene un sismo en Japón. Es que era una fiesta el mercado. Era glorioso. Como las Chivas, digamos. Una pachanga. El Lobo de Wall Street. Acuérdense de la película del Lobo de Wall Street. Me recordó mucho a Jordan Belfort. Exactamente. Entonces viene el gran terremoto de Kobe en Japón. Este hombre, Nick Leeson, le apuesta fuerte a los bonos de reconstrucción, empieza a apostar a favor de empresas para la reconstrucción, y el gobierno de Japón dice, aquí nadie va a lucrar con la tragedia, todo se va a financiar a través de los bonos de gobierno, y en ese momento Barings Bank, que es el banco más antiguo de Inglaterra, no lo habíamos mencionado, el Barings Bank pierde 1.4 mil millones de dólares. De aquel entonces se va a la insolvencia, Nick Leeson huye, se va a Singapur. En Singapur lo arrestan, pasa unos años en la cárcel en Singapur y luego en Inglaterra, le da cáncer en la cárcel, se recupera. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? El hombre hoy en día se dedica a dar conferencias de cómo evitar que un banco sea desbancado. Le ganó la película El Lobo de Wall Street. Si alguien estaba pensando en hacer una versión una versión británica de esto, que la hay una película protagonizada por Ewan McGregor en el papel de Nick Leeson, sí señor. Pero él ni siquiera hacer un remake mejor todavía, pues ahí tiene una fantástica historia. A mí me causa, es muy paradójico el final bueno, no el final, sino la vida actual de este personaje, porque de pasar de quebrar o de provocar una pérdida muy grande a un banco tan tradicional, ¿no? tan importante en Inglaterra, y aparte en Inglaterra donde lo tradicional es como de culto, ¿no? Sí. Provoca todo este lío, y ahora se dedica a dar conferencias. Es un poco como esa película de Atrápame si puedes de DiCaprio, del estafador, que después se dedicó a ayudar a que no estafara, ¿no? Exactamente. Es como muy paradójico. Exactamente. Y más, ¿sabes qué? A mí me llamó la atención del reportaje también las declaraciones, porque lo entrevistaron, entiendo. Exactamente. Vino a la Ciudad de México hace unas semanas, de aquí lo vimos. Y las declaraciones que hace sobre, o sea, ya son como cuando un papá te dice, no hagas esto porque te va a pasar aquello. O sea, la verdad es que, y advierte, ¿no? Yo creo que de riesgos importantes, sobre todo en el contexto que
estamos viviendo ahorita y que el mercado cada vez se desarrolla y va hacia instrumentos que de repente son un poco desconocidos, que son atractivos. Y en momentos en que en Estados Unidos acaba de revertir la ley Dodd-Frank, que regulaba este tipo de cosas. Regulaba este tipo de inversiones riesgosas, que obligaba a los bancos a tener cierta protección en cada uno de ellos, y que ahora Donald Trump dijo, no están ayudando a la economía, va para atrás, y volvemos a estar en la vulnerabilidad antes de la crisis de 2008. Que eso es lo debatible de esto. Si encontramos una parte del debate, es realmente el mundo financiero, el mundo de las finanzas, ¿ha aprendido realmente la lección de Nick Leeson? Seguramente sí, pero no. Pero a ver, tuvimos en 2008. Yo creo que no es un tema que no quieren aprender. Es que, money. La avaricia siempre va a ganar. Ya aprendimos, pero no nos importa. Sí. Lo vemos con Lehman Brothers, pero por ejemplo, ¿qué tan factible es hoy en día con estos sistemas de comunicación financieros que ya hay? O sea, él decía, antes era muy diferente lo que veíamos en el departamento de compliance, la comunicación en los grupos financieros. Él asegura que ya dejamos atrás la época de los operadores, de los traders malintencionados, o demasiado avaros, o de la gran codicia que te permitía estas grandes fiestas sí, es un financieras. tipo optimista, además. Muy optimista. Porque, insisto, esa es la parte debatible. O sea, ¿realmente estamos mejor que en 1995 cuando ocurrió la debacle de Barings Bank? Yo creo que sí estamos mejor, pero... para mí el riesgo es más alto todavía. O sea, yo creo que los riesgos son menores, pero el tema es que ya el mercado es tan grande que ya un golpe, por ejemplo, Lehman Brothers, o ni siquiera como Lehman Brothers, de pronto una ligera crisis, de pronto puede tirar, ¿no? O provocar un gran caos. Yo creo que ese es el tema. El mercado creció tanto que cualquier descalabro pequeñito puede generar un dominó gigante. El tema es que siempre la avaricia del mercado, la avaricia de Wall Street, pues siempre, mientras Wall Street no esté bien regulado y se le dejen cabos sueltos, Wall Street lo va a aprovechar. Bien lo dice una frase típica de Wall Street: si tú me regalas dinero, te lo voy a tomar. Entonces, yo creo que ese es el gran tema y que no ha cambiado. Y hay una cosa también hay una cosa bien simpática también de lo que nos cuenta Leeson, lo que contaba Nick Leeson, es llegó el punto donde donde era tan grande su posición en el mercado financiero asiático, donde él se compraba y se vendía a sí mismo. O sea, llegó un momento donde la operación financiera del mercado asiático, él era el mercado. Él se vendía y se compraba así para que siguiera moviéndose. A ver, creo que desde ese punto de vista, o desde esa perspectiva, o desde esa arista del mercado financiero, sí ya estamos mejor regulados, o sí ya hay una mayor vigilancia. De volada se prenderían los focos rojos en algunos reguladores o en muchos reguladores en los mercados regionales. El tema es, yo creo que no estamos todavía, o no hemos dejado atrás los escándalos abusivos de parte de estos operadores a los que de repente se les va la hebra, ¿no? Se les cruzan los cables y empiezan a hacer estas grandes operaciones sumamente arriesgadas y que tienen un costo elevadísimo. A ver, el Barings Bank, insisto, es una institución que sobrevivió 2 guerras mundiales, sobrevivió a Napoleón, pero no sobrevivió a la avaricia de este hombre. Un hombre que aparte menciona el artículo, creo que es muy importante, concentraba él las actividades de riesgo, o sea, la gerencia del banco y todas las operaciones en sí, él las concentraba. Creo que eso también ya cambió, ya la cultura corporativa creo que ya es diferente, tienen muy bien delimitadas las actividades entre las áreas. Creo que eso de alguna forma blinda, ayuda, pero insisto, el tema de qué tan grande es el mercado, pues esto en medida el riesgo también que implica el hecho de que pues así que entre más alto esté la escalera, más dura va a ser la caída. Eso que cargó un banco de más de 230 años. Imagínate, a ver, ahí era tan confiable que la reina tenía ahí su lana. Y lo que menciona Atzes es muy importante, en el reportaje lo mencionamos, él tenía el control nada más de las operaciones de los tradings, también llevaba el control de riesgos. Del back office control también. de riesgos, o sea, él se decía a sí mismo si eso iba a afectar como o si no. el gobierno investigara al gobierno. Más o menos, va por ahí. Y el back office, que es la administración, es decir, si el señor quería en algún momento aprobarse algo, pues iba a la oficina y tenía que ir ahora sí como el meme del papá de Homero, agarraba, llegaba y se volvía a meter a la oficina a firmarse ese cheque o a firmarse ese permiso.
Eso ya no ocurre, me parece, en la mayoría Sí, de los eso ya bancos. no. Conclusiones. Conclusión, la verdad, perdón, pero estamos en el Mundial y mi conclusión es que ojalá el lunes podamos hablar de aquí de un gran resultado de la selección mexicana. Sé que me estoy viendo muy Pepe Vida en el debate, pero sí, ojalá le vaya bien a Ojalá. México el domingo. Para mí, 2, la sonrisa de Mauricio Mejía, que ahorita es maravillosa, burlándose de señor Isaid y su predicción. El alemán Mauricio El Mejía. alemán Mauricio Mejía. Consiga la revista Bloomberg Business Week, cheque este reportaje, está muy entretenido. También igual, consigan la revista, fórmense sobre este artículo que está muy bueno. Artículos muy interesantes, como siempre, que puede encontrar en Bloomberg Business Week México. No se la pierda, lectura obligada del fin de semana, además del partido de México el domingo. Que tengan un gran fin de semana, nos vemos el lunes. Gracias por el análisis. Hasta Yael Torres, Gonzalo Soto e Isaid Mera. Muy buenas tardes.